Instituto Milenio Biodemos y ADN Podcast presentan Miedo, un podcast sobre Chile. Y a esta hora comienza en la Florida el operativo de desalojo de la denominada Toma Dignidad. El caballero trabaja vendiendo dulces en el metro. Él no tiene contrato. ¿Quién le va a arrendarle? El miedo de perderlo todo. Como si un miedo se agarrara del otro y se hiciera una cadena de miedos. El miedo de perderlo todo. Tu ahorro compite con cualquier catástrofe. Te echaron del trabajo, la enfermedad de un hijo. El miedo de perderlo todo. En Chile, 47% de los hogares habitan una vivienda propia, sin deuda. Casi el 14% de los hogares son personas que están pagando su propia vivienda y 26% corresponde a una vivienda arrendada. Pero las tendencias han ido cambiando respecto del censo anterior. Son menos los propietarios, mientras los arrendatarios han aumentado en 9 puntos porcentuales. Otro cambio importante es el aumento en el hacinamiento crítico en las viviendas, que ha pasado de poco más de 42.000 viviendas en 2017 a más de 57.000. En Chile, además, hay más de 120.000 familias que viven en un campamento, según el Catastro Nacional de Campamentos de Techo. El sueño de la casa propia, que ha constituido a generaciones enteras, parece alejarse. De acuerdo con un estudio de 2024 de la Cámara Chilena de la Construcción, una familia de recursos promedio necesitaría ahorrar el total de sus ingresos por más de 11 años para poder comprar una vivienda. Los indicadores internacionales confirman que en Chile, y especialmente en la región metropolitana, la vivienda es severamente inalcanzable para una familia. ¿Cómo es vivir en Chile con miedo a no tener dónde vivir, a que nos desalojen, a no poder pagar el arriendo a fin de mes, a no poder seguir con el dividendo, a perder nuestro lugar en el mundo? Fernanda lo sabe. Acaba de quedar cesante, tiene una hija adolescente a la que ha cuidado sola mientras trabajaba, pero que últimamente ha presentado problemas de salud que le demandaron más tiempo y atención. Perdió su trabajo y por primera vez se pregunta ¿qué va a hacer si no se emplea pronto y no puede seguir pagando el arriendo del departamento en el que vive hace más de 10 años? Siento que el miedo de no poder encontrar trabajo, el miedo de qué voy a hacer, cómo voy a pagar los gastos del arriendo, cómo voy a pagar los gastos comunes, cómo voy a pagar los gastos básicos el próximo mes. Pero ese es el miedo el que te empieza a consumir. Estoy con un estado en alerta de ansiedad inmenso. Una incertidumbre estructural que va escalando y que comparten millones de personas. El pavor de no saber cuál será el siguiente paso, encontrar los recursos para cubrir los gastos o tener que irse. Pero cuando estás transitando por la situación y ves que pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasa una semana y estás desocupado sin hacer nada, la mente te juega muy malas pasadas y caes como en un hoyo profundo del temor, el miedo a todo, porque literalmente es como si un miedo se agarrara del otro y se hiciera una cadena de miedos. Entonces estoy en un constante miedo, si no encuentro trabajo este mes, y si no encuentro trabajo el próximo mes, y si no puedo pagar el arriendo, y si no puedo pagar las cuentas. Y es una constante latente que me ha dado un cuadro de ansiedad tremendo que he tenido que llegar al psicólogo para que me dé un ansiolítico. Como muchos jefes de hogar de clase media, Fernanda intentó postular a un subsidio y también intentó conseguir un crédito bancario para comprar una vivienda. Y como muchos, recibió una respuesta paradójica. Tiene demasiados recursos como para recibir un subsidio, pero es muy riesgosa para la banca. Primero fui a ver un subsidio para la vivienda que fuera de estos que te da el gobierno y todo. Me senté y me dijeron, ¿cuántos hijos tienes? Yo le dije, una sola. ¿Trabaja? Sí. Muéstrame su cotización y todo. Ah, pero usted trabaja, mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos gente que no trabaja, que tiene hijos con discapacidad, que tiene una persona tercera edad a cargo. Por el hecho de recibir un sueldo y tener un contrato, me dijeron, sí, la podemos poner en la lista, pero nunca va a llegar al corte. Eso me explicó el asistente social. Fui 2 veces. La segunda vez me paré y dije, nunca más volver.
Y ahí fue mi decisión, que empecé a ahorrar, para un día sentarme frente a un banco y decirle, ok, mira banco, tengo tanta plata junta, quiero conseguirme un crédito hipotecario. Pero para mi sorpresa, cuando me fui a sentar a esos bancos, en algunos no alcancé ni a sentarme, porque para la banca no era un buen prospecto, porque llevaba más de 3 años donde yo no tenía acreditación bancaria, no existía para la banca. Son millones de familias las que arriendan por años y que sin embargo viven con la incertidumbre de lo que puede pasar si hay algún imprevisto. María Paz Trevilcock, doctora en sociología, profesora de la Universidad de O'Higgins e investigadora del Instituto Milenio Biodemos, explica que en la estructura profesional, familiar y vital de hoy, pensar en una situación estable por más de 2 décadas es casi imposible. Tu ahorro compite con cualquier catástrofe. Te echaron del trabajo, la enfermedad de un hijo, no sé, una inundación. Entonces es difícil para las familias mantener el ahorro cuando estamos pensando que una persona desde que entra como al ahorro hasta que le entregan la vivienda son más de 10 años. Julio, por ejemplo, lleva más de 20 años pagando su casa. Como profesor, logró obtener su vivienda a través del sistema de leasing habitacional, que permite pagar un pie menor que el que se exige en un crédito bancario, pero con una exigencia enorme. Si debe más de 3 cuotas, pierde la vivienda. A lo largo de estas décadas, varias veces sintió esa incertidumbre. No tienes tranquilidad, porque uno, en la medida que va pasando los años, quiere tener tranquilidad y quiere tener más o menos todo resuelto, que no es propiamente el sentido del miedo, es un tema de intranquilidad. Cuando vino la tontera de la pandemia, la vi, pero con tongo, terrible fue para mí eso, realmente terrible. El miedo de perderlo todo. Claro, y tú has hecho un esfuerzo sobrehumano, grande, y lo pierdes de la noche a la mañana. Entonces ahí se vio complicado el tema. No, pero logré salir adelante. Entre otras cosas, y para no arriesgarse a no contar con el dinero para el dividendo, Julio ha optado por arrendar habitaciones de su casa a otras personas. A veces, esas personas se han ido de improviso, generando sobresaltos en las cuentas familiares. Otras ha tenido que complementar sus ingresos de docente con otros trabajos, como pasear perros o echar benzina a vehículos en un servicentro. Julio ha hecho todo esto para asegurar que su sueño de tener un lugar en el mundo resulte bien. Y lo hice a través de este modo que se llama el leasing habitacional, que lo recomiendo mucho porque te da la opción de hacer una compra de apartamento, casa o terreno solamente con el 10% inicial. Y lo hice a 300 cuotas. Y voy en la 256. Así que estoy contento, voy a hacer un asado cuando termine de pagar la casa. Este es un fragmento de Hechos Consumados de Juan Radrigán. ¿Usted cree que yo soy huevón? ¿Los muertos están enterrados? ¿Dónde están enterrados? ¿Ya qué me pregunta, hueva, a mí? No me embole más la perdí. Lo único que yo sé es que ustedes se tienen que ir de aquí. Para allá, para ese lado allá, el patrón ya no tiene nada que ver y yo tampoco, así que se corrieron. Tu patrón no tendrá nada que ver, pero siempre hay alguien que tiene que ver por la misma cosa nomás. Claro, si uno puede estar en alguna parte cuando es de noche nomás, cuando todas las puertas están cerradas. Porque cuando es de día, al tiro van y le dicen a una, oiga, no puede estar aquí. ¿Por qué? Les dice una, ¿por qué no, po? Le dicen, váyase para allá. Y más para allá le dicen lo mismo. Así que hay que estar andando nomás y uno se cansa, pues, se cansa como animal. Pero la siguen echando y echando. Pucha, uno no le dijo a nadie que quería ser pobre. No le dijo a nadie que quería vivir. Si la hicieron vivir, tienen que aguantarla en algún lado, po. Claro, si yo le encuentro razón. Pero no me haga problema a mí, yo no tengo nada que ver en esto. Usted está aquí, po. Usted lo está diciendo que los vamos. Pero a mí me mandan, pues entienda. ¿Quién? ¿Cómo que quién?
¿El patrón, po? ¿Cuál patrón? Me está agarrando para el tendeo. Más encima me quiere agarrar para el tandeo. No, si es así, está bromeando. Pero no es malo, no es nada malo, yo ya lo conozco. Le pregunto quién es su patrón nomás, porque desde que llegó ha estado diciendo que le manda a decir las cosas. Así tiene que ser, pues. ¿Cómo va a venir él a meterse aquí al medio del polvo y de la bulla? ¿Pero quién es? ¿Pues lo ha visto alguna vez? No. ¿Y para qué? ¿Para qué? Lo tienen cuidado en el último rincón del mundo, entre máquinas que muelen y muelen sin parar, echando polvo y hediondé. Su señora se está muriendo botada en un rincón y los maestros desaparecen de repente, pero la máquina no puede parar, pues así que usted tiene que cuidar y trabajar, cuidar y trabajar, cuidar y trabajar. ¡Calle, señor! ¿A quién le está obedeciendo? ¿Para quién está cuidando todo esto como perro? ¿Ah? Va a morir botado igual que su mujer, señor. ¡Me paga! ¡Me paga! Uno tiene que tener un patrón. Yo soy como todo, soy como todo, ¿no? ¿Pero quién es su patrón? Le pregunto. No sé, déjeme tranquilo. ¡No me huevee más! ¡No me huevee más! Yo sé lo que hago, tengo que obedecerle. La vieja está enferma, se me está muriendo, y si él se enoja y me echa, no tenemos para dónde ir, pues. Déjeme tranquilo, señor, por la cresta. ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya, se acabó esta mierda. Se me acabó la paciencia. ¿Te vaya a ir o no? Oiga. ¿Dónde dijo que los pusiéramos? ¿Ah? ¿Ahí? Claro, pues. Ahí nosotros ya no tenemos nada que ver. ¿Estando aquí ya no lo puede hacer nada? No, pues. Si eso es de otro dueño. A los otros nos corresponde hasta ahí nomás. Ay, ¿cómo no lo había dicho antes? ¿Pero que quería que se lo diera por escrito también? Mira, Emilio, tenemos que correrlo unos pasos nomás. Permiso. ¿Ah? Párate, po. Así que esa es la tierra prometida. ¿Y de quién es? No sé. El dueño de aquí no lo he visto nunca. No, sabe que no voy a poder ir nada para allá. Estoy muy cansado. No te pasís, po. Si son 2 pasos nomás. ¿2 pasos para dónde? No, muchas gracias. Te lo agradezco en el alma, señor. Palabras, si pudiera me pondría a llorar a moco tendido de puro emocionado, pero entiéndanme, son muchas veces las que me han obligado a dar 2 pasos. Muchas veces que he tenido que decir que sí cuando quiero decir que no. Son muchas veces las que he tenido que elegir no ser nada. No, compadre, de aquí yo no me voy a mover. ¿Ah, sí? ¿Así que no te vayas a ir? ¿Así que te las vayas a seguir dando de macanudo conmigo? Ay, no, po, no. Déjelo aquí nomás. Si el Jutra no se va a dar cuenta de nada. Son 2 pasos. ¡No puedo! ¡No puedo! Si él sabe todo. Siempre sabió todo lo que hago. Y también que este desgraciado se está riendo de mí todo el rato. Yo no soy un estropajo. Yo no me he vendido a nadie. Cuido lo que es mío nomás. Lo que me he ganado. Llevo años trabajando aquí y no me van a venir a echar por culpa de ustedes. Yo soy hombre desgraciado. No soy nada basura. ¡No soy nada basura! ¡Ay! ¡Párate, po, Emilio! ¿Te vaya a ir o no, infeliz? ¿Te vaya a ir o no? ¿Te vaya a ir o no? ¿Te vaya a ir? ¡Ándate! ¡Mierda! ¿Te vaya a ir o no? ¿Te vaya a ir o no? ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Ay. Ese fue un fragmento de la obra teatral Hechos Consumados de Juan Radrigán. Comienza el desalojo, hermano. Barricadas por todos lados. Acaban de llegar los pacos. Todo el contingente aéreo viene llegando. Las tomas no son nuevas en Chile. Zonas enteras de la ciudad se entienden a partir de la regularización de lo que alguna vez fueran tomas o campamentos. La Victoria, La Legua, Los Pinos o Los Nogales son parte de esa dinámica en la que grupos de pobladores organizados reivindicaban su derecho a vivir en un lugar estable y construir su vida allí. Se trataba de un acto de resistencia y de resguardo mutuo. La política de vivienda, sin embargo, mutó tras la dictadura. María Paz Trevilcock explica que, además de las erradicaciones masivas de pobladores hacia la periferia de la ciudad en los años 80, el Estado cambió de lógica. Hoy, si bien considera la organización, pone el énfasis en el ahorro individual, despolitizando el movimiento colectivo y poniendo al mismo tiempo más peso sobre las posibilidades de cada familia. Pero la lógica del subsidio que supone un
un incentivo en el fondo al ahorro individual, cambia un poco estas lógicas de solidaridad colectiva y bueno, las mismas erradicaciones cortaron los lazos entre los pobladores. Hoy existen más de 1.400 asentamientos informales en Chile, la cifra más alta desde 1996. Se calcula que en los últimos 2 años, al menos 6.000 nuevas familias han llegado a vivir a un campamento. Lo que nosotros hemos visto es que hay gente que pasa de un arriendo formal, después a un arriendo informal, o empieza, y después termina yéndose al campamento como una alternativa de acceso a la vivienda. La pandemia especialmente tuvo un efecto relevante en la crisis. Muchas familias que estaban ahorrando debieron retirar esos recursos de su cuenta para poder vivir. Para quienes no pueden estar de allegados, el campamento no solo se convierte en la única alternativa, se convierte en una realidad de la que es muy difícil salir. Así lo cuenta Carmen. Y nosotros igual hemos tratado de postular, pero no es fácil. No hay cupo, hay que tener muchos hijos, ser mamá soltera, todo eso. El arriendo tampoco es sencillo de lograr. Lo recordaba durante el reciente desalojo de la toma de San Antonio esta vecina. Todos pedimos un campamento transitorio, no pedimos arriendo porque nadie nos arrienda. Hay mucha gente que no tiene contrato. Tenemos contrato, mi familia tiene contrato, trabajamos todo, pero hay gente, el caballero trabaja, mira, el caballero trabaja vendiendo dulces en el metro. Él no tiene contrato, ¿quién le va a arrendarle? Tiene sus 3 hijos, sus casas, mira los niños cómo están sacando las cosas. ¿A dónde van a dormir hoy día en la noche el caballero con su hijo? En los campamentos, el miedo es la norma. Se teme al Estado, se teme a los privados, se teme a quienes quieren especular y también a las fuerzas de orden. Y cuando lo que iba a ser transitorio se vuelve permanente, también el miedo se hace estructural, con todas sus consecuencias. Si yo tengo más certeza, eso también implica, por ejemplo, de que yo voy a invertir más en mi casa, voy a hacer mejora, a lo mejor voy a hacer otra pieza, voy a poner, no sé, pasto. Y eso también repercute en los niños. Cuando nosotros miramos a los niños, también repercute como en cómo ellos se proyectan en sus propios futuros. Porque ellos, o sea, hoy día, por ejemplo, hemos podido ver que hay niños que nacieron y han vivido toda su vida en un campamento. No tienen otra imaginación del tipo de acceso a vivienda que podrían tener. Ahora, y su sueño es poder quedarse en el lugar, pero con mejora. Poder tener jardín, poder tener árboles, poder tener sombra, plazas. Entonces, cuando tú estás constantemente con el miedo a que te echen, también vas cortando esas expectativas que tienen esos niños y vas alimentando el miedo de, bueno, ¿dónde me voy a ir? Porque ese dónde me voy a ir no es solamente dónde me voy a ir a vivir, sino que es cambiarme de casa, es cambiar mis amigos, es cambiar mis grupos de referencia. Entonces, vas cortando como las expectativas no solamente de la generación de padres, sino que también hacia sus propios descendientes. Cuenta María Paz Trevilcock que hace unos años hizo una encuesta en la que preguntó a las personas por sus sueños. 9 de cada 10 soñaba con tener un día una casa propia. Porque aunque la realidad sea cada vez más compleja para conseguirla, porque el suelo se encarece y la realidad de las familias se precariza, el anhelo sigue intacto. Como Fernanda, más de la mitad de las familias en Chile lidia con el miedo y con la incertidumbre, esperando que el suyo sea un final feliz. Uno como que se apega mucho a la esperanza, que mañana es el día, mañana es el día. Fue Miedo, un podcast sobre Chile. Una presentación del Instituto Milenio Biodemos y ADN Podcast, disponible en adn.cl y Spotify. Para más información, visita www.biodemos.cl.